un poco la idea, bueno, es esta, comenzar agradeciéndoles. La primera gran noticia que tengo para darles es que teníamos 70 inscriptos y somos 17 conectados. Eso quiere decir que estamos moviéndonos, estamos con más actividades. No nos está pasando solo en Mendoza, nos ha pasado en distintas provincias lo mismo. Ya todos nos hemos acostumbrado a cómo funciona esto, sabemos que después queda colgado en algún canal de YouTube y podemos verlo. Así que, bueno, lo primero me parece que está bueno remarcar. Vamos a comenzar un poco lo mismo que hicimos en el webinar pasado. Yo voy a contar quién soy para los que no me conocen rápidamente y avanzamos. Mi nombre es Marcos Herrera, soy uno de los socios de InmoClick, me dedico a el desarrollo del departamento comercial de esta compañía hace 15 años. Lo hice durante 11, 12 años fuerte en Mendoza, desde que se abrió la empresa. Y hace 2 o 3 años ese trabajo lo continuó otra persona acá, Pablo Scatisi, que es probablemente con quien la mayoría de ustedes hable todos los días, y yo me aboqué a la expansión de la compañía en otras provincias. Estas provincias puntualmente son San Juan, San Luis, Salta, Tucumán y Neuquén. Si bien hoy InmoClick es un sitio que tiene más de 70.000 avisos, de los cuales solo 10.000 son de Mendoza, y tenemos presencia prácticamente en todo el país. Estos son por ahora nuestros focos comerciales, donde estamos trabajando. Dentro de la empresa, bueno, yo me dedico a la parte de, como dije, expansión comercial, pero también gestiono todo el área de marketing, así que hoy vamos a ver mucho de eso. Haciendo un pequeño repaso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hemos estado, a diferencia del webinar anterior, hemos estado viendo la evolución de las visitas y el comportamiento local. En el webinar anterior mostramos qué estaba pasando a nivel mundial, un poco con la idea de que no nos sintiéramos tan solos en la crisis y viéramos que, si bien uno lo sabe, ver en números el impacto global es distinto. Ahora nos hemos concentrado exclusivamente en el mercado local. Mantuvimos el 50% de descuento en nuestras tarifas para el mes de mayo, lo habíamos hecho en abril, lo hicimos en el mes de mayo. Aprovecho para agradecerles porque, así como la mayoría de ustedes cobró más de lo que esperaban en alquileres, nosotros tuvimos un comportamiento de pago que superó al que tenemos regularmente. Algunos clientes siguen eligiendo la modalidad de diferimiento de pagos, esto es continuar con el servicio, no aplicando al 50% y pudiendo pagar después. Los que lo estaban haciendo cuando vimos el primer webinar por el 20-22 de abril, muchos terminaron entendiéndolo, se pusieron al día y optaron por la modalidad del 50% de descuento para mayo. Estamos elaborando webinar para nuestros clientes y la semana pasada les enviamos una encuesta para tratar de entender el impacto real de las inmobiliarias en las inmobiliarias. Yo sé que todos estamos hablando con colegas, una cosa es hablar con nuestro círculo íntimo y de confianza y contarles cómo estamos, y otra cosa es verlo en el plano estadístico global. Sobre 300 clientes de Mendoza, 120 y pico respondieron la encuesta, así que como muestra es más que interesante. Y bueno, seguimos pensando en acciones para la post-crisis. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el impacto real en las inmobiliarias, que es lo que obtuvimos de esta encuesta. Todos siguen preguntando por precios, así que vamos a ver algunos histogramas de enero para acá de qué está pasando con los precios en Mendoza. Visitas y consultas desde el último webinar. En Mendoza lo dimos el 22 de abril, así que vamos a ver un poco qué ha pasado desde ese momento para acá. ¿En qué etapa estamos? En el webinar anterior sugeríamos un esquema que se usa mucho en las crisis para multiplicidad de empresas, que es el esquema de parar, digamos, de estabilizar el negocio, de prepararnos y de acelerar en 3 capas distintas. Bueno, vamos a ver en qué etapa estamos en este momento y vamos a hacer un review de cosas que vimos en el último webinar que son importantísimas. Bien, vamos a la encuesta. El impacto en las inmobiliarias. Básicamente para ver quiénes respondieron a esta encuesta. El 76% de las inmobiliarias que respondió se dedica a administración de alquileres. Hay un 15% que hace ventas y alquileres, pero no los administra, y solamente un 9% hace solo ventas. Esto es algo que a nosotros nos llama mucho la atención y que nos dio una alegría enorme. Cuando nosotros empezamos con InmoClick, el 90%, más del 90% eran inmobiliarias unipersonales, prácticamente agentes. Hoy
vemos cómo el mercado, hemos ido viendo cómo el mercado se ha ido transformando, se va consolidando más como empresas, las inmobiliarias han comenzado a tener otra visión y nos empezamos a encontrar cada vez más con inmobiliarias de entre 2 y 5 personas. Si bien el universo de agentes sigue siendo muy grande, esto es buenísimo para el mercado porque cuando uno tiene que tener empleados o tiene que organizarse de otra manera, automáticamente se vuelve más profesional y empieza a desarrollar el negocio estratégicamente de otra manera. No digo que el que trabaje solo no lo haga, pero es buenísimo que esto pase en cualquier industria. Es genial que pase en la nuestra. Muy poquitas inmobiliarias tienen entre 100 y 11 personas. Bien, en aspectos generales, ¿qué impacto han tenido los efectos de la pandemia? Bueno, la mayoría, el 69% dice que el impacto fue muy negativo, un 28% medianamente negativo, solo un 1% que no manifiesta impacto y hay un 2% que dice que le fue positivo. Cuando les preguntamos si han tenido que hacer alguna estructuración en sus costos generales, el 40% ha hecho una reducción muy grande, el 27% una reducción mediana, hay un 10% que no ha hecho reducción y un 22%, un 10% que ha hecho una reducción baja y el 22% no ha hecho ninguna reducción. Acá hay otra cosa que a nosotros nos impacta mucho porque cuando, vuelvo a lo mismo que hablábamos en el webinar pasado, cuando uno mira otras industrias, realmente la reducción de costos es durísima. Que nosotros podamos estar posicionados en una industria en donde el 22% del mercado local de Mendoza no tocó sus costos, es importantísimo. La verdad que está buenísimo. ¿Cómo se vieron afectados los siguientes rubros en su inmobiliaria? Un 24 y un 11% dice que hicieron reducciones de personal, de tiempo, etc. Un 65% no hizo nada. Un 67% básicamente se enfocó casi 70% en marketing y publicidad, un 26% no hizo nada y acá vemos que un 6% aceleró, gastó un poco más en esto. En alquiler y gastos de oficina hay un 30% de reducción, un 24% redujo menos y un 44% no hizo nada. Esta foto, insisto, cuando uno mira otras industrias, la verdad que es muy buena. ¿Cómo se ha visto afectada tu inmobiliaria después de la pandemia en función de sus fuentes de ingresos? Ya acá vemos que las comisiones por venta cayeron tremendamente, las comisiones por alquileres también. Esto es muy lógico lo que estoy diciendo. Los honorarios por administración, un 23% dice que se vieron muy afectados, un 30% un poco afectados y el resto dice que el 29% que no influyó. Acá está bastante repartido y acá yo me quiero detener porque me parece que esto sí tiene mucho que ver con la actitud proactiva con la que cada inmobiliaria encaró la crisis. Nosotros hemos visto ejemplos de inmobiliarias que nos han sorprendido. Por ejemplo, y voy a dar el nombre porque está conectado, pero por ejemplo, Construcciones con Matías Rigui elaboró un sistema de liquidaciones que fue muy novedoso. Realmente cuando Matías me contó lo que estaban haciendo, me pareció genial, con depósitos en los cajeros Banel, llámenlo a Matías, hablen con él, es muy agradable hablar con Matías siempre, pero la verdad que la actitud frente a la crisis me parece que ha sido determinante, no es casualidad que esto esté prácticamente repartido en porcentajes iguales, con excepción del 18% que no hace administraciones. Y acá el punto más importante en las tasaciones, el 70% dice que se redujeron drásticamente sus ingresos. Y acá yo me pregunto un poquito qué está pasando, qué hemos respondido, porque la verdad que cuando uno habla puntualmente con cada cliente, muchos dicen que tasan menos, que cuesta mucho cobrar una tasación, y la mayoría no las cobra porque toma la propiedad para trabajarla. Así que no nos estamos fiando mucho de esta métrica. Perdón, para continuar, la modalidad es la de siempre, las preguntas que quieran me las van haciendo, hubo observaciones y las respondemos al final del webinar. Bien, ¿cómo se vieron afectados sus principales canales de contacto? El 58% dice que le cayó mucho el mail, lo mismo manifiestan un 40 y un 35% de caída fuerte y no tan fuerte en el WhatsApp. El teléfono, sin lugar a dudas, es la métrica que más impacta, y esto es buenísimo porque acá refleja algo que nosotros hicimos. Yo cuando por ahí algún cliente me compara InmoClick con otro portal que empezó a operar en Mendoza el año pasado, como ZonaProp, ArgenProp, etc., yo siempre les digo que vean el diseño de esa ficha. Ellos tienen muy ocultado el campo del teléfono, tienen un servicio muy apuntado a la consulta y nosotros tenemos un diseño muy apuntado al llamado, que ha sido un pedido histórico de ustedes que quieren que el cliente los llame y no estar respondiendo mail sin sentido, WhatsApp sin sentido.
quieren que el cliente básicamente los llame, así que esto para nosotros ha sido muy bueno. Y el tema de redes sociales nos sorprende mucho porque la gente siguió perdiendo tiempo en redes sociales, la verdad que creció la navegación en redes sociales, eso es lo que dicen la mayoría de los indicadores, pero bueno, como yo siempre digo, cuesta medir las redes sociales. ¿En qué porcentaje considera que se modificarán los valores de los inmuebles en dólares? Bueno, notorio, ¿no? Casas en venta, un 48 y un 44% dice que van a bajar de un 20 a un 40 o de un 10 a un 20. Eso está repartido. Para departamentos en venta pasa más o menos lo mismo y fíjense cómo cambian lotes. En lotes de un 20 a un 40%, un 22% considera eso y entre un 10 y un 20% hay un 60% del mercado. Los locales comerciales, galpones en venta y fincas, la estimación de baja es generalizada. Hay un porcentaje muy chico que habla, por ejemplo, que los lotes van a subir entre un 10 y un 20%, y los departamentos en venta también, no así para las casas. No estamos considerando mucho esto realmente, pero bueno, entendemos que hay colegas que lo piensen y lo respetamos. ¿En qué porcentaje considera usted que se modificarán los valores de los inmuebles en alquiler en pesos? Y acá es súper importante el análisis. Las casas en alquiler, fíjense, las casas y departamentos en alquiler es muy, muy, muy poquito el porcentaje de colegas que dicen que van a bajar. Y a nosotros acá se nos presenta el primer warning, digamos, la primera advertencia en esto, y es, estamos asistiendo a una crisis en donde ya el mes de mayo un porcentaje muy grande de los trabajadores de Argentina cobró entre un 25 y un 50% menos de su salario. Mucha gente se endeudó, se está endeudando para cubrir pasivos que le dejó esta crisis, etc. Yo realmente revería estas estimaciones porque, insisto, la destrucción de riqueza es global y si bien la demanda del alquiler es central para nosotros, yo no digo que los departamentos en venta se vayan a derrumbar un 20 o un 30%, pero sin lugar a dudas, por lo menos en la salida de la crisis, algo va a impactar. ¿Qué se me ocurre? Bueno, el que estaba buscando una casa, un departamento de 20.000 pesos, probablemente busque uno de 15, y el que buscaba una casa de 30, busque una de 20. En algún lugar de esa cadena tiene que impactar. Es economía pura, es matemática pura, digamos, en algún lugar de esa cadena tiene que haber gente que primero no se va a mudar porque va a esperar, y tiene que haber gente que va a generar un desplazamiento hacia la baja en términos de sus intereses, y eso va a impactar. Yo los invito a que revean esto. Locales comerciales, galpones en alquiler y fincas, campos en alquiler impactan prácticamente de la misma manera. Es muy lógico el análisis en ese aspecto. Ahora, cuando le preguntamos qué factores van a afectar a la baja del precio de las propiedades, el 34% dice que hay mucha oferta y poca demanda, y el 43% dice que es la razón principal, perdón, este 34%, y el 43% dice que es la razón importante. Hay un 6% que dice que eso no tiene muy poco que ver. Los precios en los medios en los que están publicados, un 15% dice que eso es muy importante. Les recuerdo que eso lo hacemos nosotros publicamos. El 38% dice que es una razón importante, y hay un 29% que dice que no, que eso no tiene nada que ver. Que los vendedores tengan la necesidad de vender, bueno, acá ya hay casi un 72% entre la razón principal y muy importante, que dice que eso va a afectar a la baja, y después el incremento de la cotización del dólar prácticamente se come todo. Yo sé que esto es una obviedad, pero al mismo tiempo me pregunto lo siguiente. En el webinar anterior vimos que el dólar viene creciendo escandalosamente desde hace 2 años, y no estamos viendo reflejado esto en el valor de las propiedades. Entonces, ¿por qué la crisis del coronavirus nos genera esta reacción por esta devaluación tremenda que hemos tenido del dólar, que es tan visual, que es del 100%, y la verdad que en los últimos 2 años no es la primera del 100% que tenemos? ¿Por qué esta crisis nos ha generado esto y nos instala tanto el tema precios y qué va a pasar, etcétera, y no nos lo hemos cuestionado antes? Es algo que creo que como mercado tenemos que resolver. Bien, ¿cómo imaginan los próximos meses las consultas, el comportamiento de las consultas de llamados? Hay un 32% que dice que vamos a seguir cayendo hasta junio. Hay un 24% que dice que vamos a caer hasta julio. Hay un 4% que dice que no van a caer. Un 26% dice que van a aumentar, pero no a los niveles de enero y febrero.
y hay un 9% que dice que van a superar los niveles de enero y febrero. Ahí vamos a ver qué está pasando un poco con esto. Bien, acá hay otro punto en donde yo me quiero detener. ¿Qué piensa que ocurrirá con la oferta de inmuebles en venta? Hay un porcentaje del 38 más o menos por ciento que dice que se va a aumentar, que va a aumentar la cartera de inmuebles en venta. Un porcentaje muy parecido, un poquito menos, dice que va a mantenerse, y un 25% que va a disminuir. Nosotros entendemos, o el análisis que hacemos, y es muy probable que nos equivoquemos, porque todos los análisis que se hagan en esta pandemia es muy probable que salgan mal, nos dice que si tenemos un mercado en donde, como seguramente explicó Rosados en la charla que tuvieron a través del colegio, porque lo viene diciendo en todos los medios, a diferencia del 2001, la mayoría del mercado no está posicionado sobre carteras hipotecarias. Van a haber muchos propietarios que no tienen necesidad de vender. A esos propietarios les estamos diciendo que las propiedades van a caer 20-30% en dólares, de acuerdo a las estimaciones que responden ustedes en la encuesta. Es muy probable que esos propietarios decidan retirar sus propiedades de la venta, y ponerlas por 1 o 2 años en alquiler para ver qué pasa, hasta que el mercado se recupere, a riesgo de perder, pero no de perder el valor de su propiedad. Yo sé que le podemos explicar a ese propietario que la propiedad estaba inflada, que no era el valor real, etcétera, 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 pero digo que es probable y sería lógico que pase, porque está pasando en todo el mundo también. Ayer veía que, por ejemplo, Zoopla, que es uno de los sitios más importantes de Reino Unido, manifestaba un salto en sus visitas del 45%, pero muchas propiedades habían salido del circuito de venta para ir al circuito del alquiler, porque en todo el mundo se están destruyendo o está cayendo muchísimo el valor de las propiedades. Bien, cuando le preguntamos a las inmobiliarias qué servicios del mercado, digamos, consideran que van a ser importantes post pandemia, acá hay casi un 80%, un 75% que dice que los tours virtuales van a ser determinantes. Lo mismo que los videos. La fotografía profesional más o menos se comporta en la misma medida. Las muestras virtuales, estos que ya vimos por Zoom. Quiero decirles que, acá quiero detenerme, después del último webinar que hicimos, una colega de ustedes, que creo que está conectada por ahí, me contó que había vendido un lote por una videollamada. La verdad que nos puso muy contentos cuando uno puede generar un disparador de esta manera y un cliente puede terminar haciendo un negocio. La verdad que es una alegría enorme, y después muchos nos comentaron que lo están haciendo y con muy buenos resultados. El financiamiento de comisiones, bueno, acá ya, digamos, no se considera tan importante como las otras, igual es casi el 60%. Los renders de muebles, acá yo me quiero detener. Esto llegó para quedarse. En Mendoza absolutamente nadie lo hace, pero es fundamental el tema de pensar en los renders de muebles. ¿Por qué? Porque si hay algo que es determinante y va a ser cada vez más determinante para vender una propiedad, es la despersonalización de ambientes. Es increíble cómo resta en las fotos de una propiedad una foto familiar, el triciclo de un hijo, la cucha del perro, inclusive, aunque suene loco, inclusive un objeto religioso, porque no todos pensamos de la misma manera. La despersonalización de ambientes y los render con diseño, poder maquillar ese ambiente para que el que va a comprar se lo imagine de otra manera, son y van a ser fundamentales a futuro. El mapeo 3D, esto también, hay un 15% que lo considera muy importante y un 55% importante. El mapeo 3D para mí va a ser fundamental. Cuando uno busca un inmueble, estamos diciendo que vamos a mostrar menos, que la gente va a investigar mucho más, entonces entender los tamaños de las habitaciones, cocheras, la pileta, lo que sea, va a ser, para mí va a ser importantísimo en lo que viene. Y el plano de la propiedad en el mismo sentido. El mapeo 3D es muy caro, pero el plano mínimamente creo que va a transformarse en algo determinante. Bien, pasemos al tema precios, que es una de las principales inquietudes. Cuando uno mira el comportamiento de casas en venta en pesos desde enero a la fecha, este ha sido un poco el comportamiento. Subieron cerca de un 25-30%,
cayeron. Esta métrica les pido que también, si bien es un reflejo, pero la tomemos con pinzas, porque cuando uno mira la base de datos, como siempre les digo, sobre 10.000 inmuebles, y no sé si llegamos a 100 casas en venta que se han modificado. Ahora, fíjense qué interesante lo que pasó con las casas en ventas ya en la pandemia. La primera reacción fue como no hacer nada, y después entramos como en una especie de electrocardiograma ahí de precios. ¿Qué pasó? ¿Cómo bajaron? Y bueno, fíjense que también es muy irregular el comportamiento de esas propiedades a la baja. Lo mismo, entramos acá en un caos, y miren estos picos que encontramos. Créanme que los analizamos, fuimos, dijimos, no, acá hay algo que está mal cargado. El otro día hablé con un colega, por ejemplo, encontré una propiedad, estaba publicada una casa en venta en Rivadavia en 5 millones de dólares. Le llamé y le dije, che, cambialo porque no la vas a vender nunca. Tenía que estar en 5 millones de pesos. Esos errores pueden aparecer en la base de datos, lo depuramos muchísimo, trabajamos desde el webinar pasado para acá, 3 personas en esto, y no, son correcciones reales. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos el dólar? Cuando miramos el dólar, miren estos picos, o sea, subidas en dólares del 80% de una propiedad. Fíjense que es caótico, sobre todo cuando lo ponemos arriba de la curva de pesos, es como, ¿quién puede entender esto? Bueno, realmente esto es lo que está pasando, y miren lo que pasó en la pandemia. O sea, en abril, perdón, me he equivocado, me ha quedado el 4 acá, es mayo. Miren lo que ha pasado, es tremendo. Cuando lo miramos a la baja, opera más o menos en el mismo sentido. Para despejar un poco y ver solamente el comportamiento de las propiedades en dólares de enero para acá, es tremendo la disparidad que hay, no podemos tener una lectura clara. Y miren cuando lo analizamos en la cuarentena. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, yo creo que si uno mira las casas en venta en la cuarentena, podemos encontrar una tendencia a la baja. Digamos, esta curva empieza a ser más grande, más ancha, esto es buenísimo, pero esto que vemos acá arriba, sigue rompiendo el mercado. Sigue rompiendo el mercado. Propiedades que se han subido un 80% en dólares en la cuarentena. Esto es mayo, esto que estamos viendo acá es mayo. Así que bueno, es lo que estamos viendo. Cuando vemos los departamentos en venta, de vuelta, la línea azul, departamentos en venta en pesos, un comportamiento bastante irregular a lo largo del año, de enero para acá. Una vez que entramos en la cuarentena, empiezan a subir en pesos, tiene sentido, el dólar se va devaluando. Cuando vemos los que han bajado en pesos, de vuelta, es muy dispar, muy poca actividad, y también empieza a comportarse un poco de la misma manera en la pandemia. ¿Qué pasa cuando los vemos en dólares? De nuevo, circuito totalmente irregular, muy dispar, con plazos sin actividad, bastante caótico, y cuando lo vemos a la baja, empieza a ser un poquito más estable la curva, ¿sí? A ver, para ver solamente el comportamiento del dólar. Cuando lo vemos en la pandemia, encontramos ya una pequeña, leve tendencia a la baja de departamentos en dólares. Insisto, esto nos rompe el mercado. Esto, yo sé que parece cortada la imagen acá, pero son propiedades y varias que pasaron de, no me acuerdo si de 110.000 a 180.000 dólares, de 110.000 a 170.000 dólares, la verdad no lo tengo fresco, les pido disculpas, si alguien quiere saberlo, después se lo comparto, pero esto es lo que estamos viendo. Cuando vemos los terrenos en venta, no voy a hacer la infográfica acá de pesos, sí me voy a enfocar exclusivamente en el dólar, y vemos lo mismo. Fíjense el comportamiento de los terrenos en dólares, estos picos así, propiedades que cada pico de estos es un lote que estaba en un valor y subió prácticamente un 50% en dólares. Fíjense qué ha pasado en el proceso de la pandemia en mayo. Todo esto después del último webinar, porque el último webinar lo tuvimos acá. Y fíjense lo que viene pasando. De vuelta, la misma tendencia, estamos viendo bajas del 20 y pico %. Así que, nada, el consejo la conclusión que podemos obtener de esta primera etapa
es muy vaga, no es, hay una tendencia a la baja, sin lugar a dudas, pero lamentablemente hay una dispersión a la alta que el mercado no está logrando corregir. Quiero aclarar que todo lo que estamos mostrando acá son propiedades publicadas por inmobiliarias. Cuando fuimos a ver qué estaba pasando con las propiedades de los particulares, que son muy pocas, nos encontramos con que casi no hay cambio de precios. Y esto es una oportunidad tremenda para ustedes, para el mercado, porque si el mercado se comporta profesionalmente y sigue empujando para ir a la baja, los propietarios van a quedar totalmente corridos del mercado, van a quedar excluidos del mercado, y lo más probable es que muchos de ellos, al darse cuenta de que no saben vender su propiedad, vuelvan a elegir un profesional. Bien, acá es un poco la foto de lo que vemos en la pandemia. Bien, ¿qué ha pasado con las visitas y consultas desde el último webinar? ¿Dónde estamos parados en este contexto? Cuando hicimos el último webinar, que fue el 22 de marzo, esto es una métrica, esta estadística es como la que ustedes ven en InmoClick desde sus visitas, pero es una que yo veo de todo el sitio, ¿no? Esto es Mendoza, solo Mendoza. Desde el 1 de febrero, a la fecha, se han mostrado casi 5 millones de fichas, 4.853.000 fichas. Fíjense este comportamiento que ven que es como una curvita que sube y que baja, es semanal. El lunes siempre es el día de más visitas, después baja un poco, cae hasta el domingo y así va subiendo. Por eso siempre tiene más o menos la misma forma. Acá empezamos a caer el 9 de marzo el mercado empezó a caer, si bien la cuarentena empezó una semana después, acá el 9 de marzo el mercado empezó a caer, quedó prácticamente plano y acá tuvimos el webinar. ¿Y qué pasó después del webinar? Bueno, al 13 de mayo, o sea, a antes de ayer, ya prácticamente podemos decir que estamos saliendo de lo que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? En donde ya estamos con una actividad normal a la que teníamos previa a la entrada en la cuarentena. Este pico no lo consideren, esto pasa cada tanto en el sitio, por algún motivo, noticia, etcétera, hay más tráfico, pero habitualmente la mediana la podríamos establecer en algo así como 55.000, 60.000, 50.000 fichas, propiedades vistas por día en Mendoza. Esto viene a decir que los que estaban pensando que las visitas y consultas iban a seguir cayendo, bueno, erraron un poco ese análisis. Esto es una captura de Google Analytics. Google Analytics es la herramienta que usa InmoClick para medir el tráfico en su sitio. Está auditada por Google, es provista por Google, así que esto es serio. La curva de arriba, la curva naranja, fíjense que es una curva que va del 14 de enero al 12 de febrero, mes de funcionamiento normal. De hecho, enero fue mes récord en la historia de InmoClick. Récord, el mes con más visitas en la historia de InmoClick. Fíjense que se viene comportando un poco de la misma manera. Perdón, hay alguien que está con micrófono abierto, lo voy a silenciar. Les pido disculpas. Fíjense cómo viene funcionando. Y la curva abajo es del 14 de abril al 13 de mayo. Fíjense cómo viene subiendo, 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 y ya casi se termina equiparando con la curva habitual. Fíjense todos los números de abajo, 35% de usuarios menos, 36% de usuarios nuevos, 40% de visitas de sesiones nuevas, cae el tiempo de navegación de la cantidad de páginas que ve un usuario, bueno, todos los números para atrás. Si pudiéramos ver el cruce de qué pasó, bueno, de vuelta del 12 de marzo al 10 de abril, era esta curva, veníamos de un funcionamiento casi normal, fíjense cómo cae y cómo empezamos a subir, cruzamos la curva y estamos empezando a recuperarnos y cómo los números de abajo pasan a ser todos verdes. Eso quiere decir que es buenísimo porque hoy ya estamos de vuelta en un momento de funcionamiento normal. ¿Qué pasa con los llamados de InmoClick? Fíjense, cayeron, lo que veíamos recién, que ustedes respondían en la encuesta, cayeron tremendamente, se vienen recuperando, pero todavía no llegamos al nivel que teníamos antes de la pandemia. Nuestras estimaciones es que vamos a estar en los próximos 10 días en esos niveles. ¿Qué pasa con los mensajes?
perdón, de vuelta, tengo ruido, voy a silenciarlos. ¿Qué pasa con los mensajes? Bueno, acá justo tuvimos un problema nosotros tecnológico, por 3 días no medimos mensajes, no es que nos enviaron, no los medimos. Fíjense que el comportamiento fue muy, muy, muy irregular, pero los mensajes sí ya crecieron por arriba de como veníamos antes de la pandemia. El mensaje para mí tiene algo que es, al ser impersonal, digamos, la gente que está averiguando, que está buscando, lo usa como medio frente al WhatsApp, que genera una respuesta inmediata, o al llamado que genera tener que escuchar o ponerse a hablar con el colega. Así que esto es un poco lo que estamos viendo en términos de mensajes, como vienen creciendo, y los WhatsApp igual. Ya estamos prácticamente en el funcionamiento diario. Nosotros en Mendoza disparamos algo así como 400, 500, 310 WhatsApp por día. Bien, acá la otra gran noticia, cuando vamos a las publicaciones por día que se hacen en InmoClick, por ejemplo, no sé, el miércoles 4 de marzo se subieron, estos son nuevos avisos, 150 y pico de avisos nuevos, fíjense que hay un comportamiento de vuelta, ¿no? El domingo se sube muy poquito, el lunes un poco más, el martes, el miércoles suele ser miércoles, jueves, el día de mayor cantidad de subida de avisos, y después cae. Acá empezó la cuarentena, y fíjense, esta debería haber sido la curva del comportamiento. La actividad de todos ustedes pasó a ser prácticamente muy, muy, muy baja, nula. 50 avisos se subían algún día, muy, muy raro. También era bastante emocional y estacional, porque tuvimos un mes en donde pensábamos que volvíamos a trabajar y extendían la cuarentena, eso afectaba en todos los casos. Y hoy, ya esta semana, nos vamos acercando de vuelta a un funcionamiento relativamente normal. Así que, excelente, estamos muy, muy contentos por eso, porque quiere decir que ustedes están volviendo a trabajar. Ahora bien, ¿en qué etapa estamos? ¿Se acuerdan cuando vimos los indicadores para acelerar en este contexto? Dijimos que los contagios tenían que disminuir, que el sistema de salud tenía que estar estable, que había turismo local incipiente, los restaurantes volvían a abrir y teníamos vuelos internacionales. Esto era solamente por mencionar algunos indicadores de clima social que podían ser importantes para nuestro mercado. Yo elegí jugar con una especie de semáforo o de colores indicadores. Los contagios disminuyen, bueno, todo tiende a pensar que Mendoza tiene una situación bastante controlada. Sabemos que los casos van a aumentar en los próximos días, pero, a ver, solamente para que tengan como indicador, el Hospital de Encinas, que es el caso que más conozco porque el director es muy amigo mío, y es el hospital que más casos tenía en Mendoza, ayer tenía 12 internados, y ayer mismo dio de baja, perdón, qué error, qué furcio, dio de alta a 8 personas. Entonces, ¿por qué lo he puesto en un verde y en un verde tenue? Porque eso puede cambiar de un momento para el otro. Lo mismo que lo del sistema de salud estable. Todos estamos viendo lo que pasó en Chile. Lo que pasó en Chile es tremendo. Entonces, ¿por qué quiero poner alerta sobre esto? Porque no quiero que ninguno se deje engañar y salga a acelerar antes de tiempo y pueda volver a tener una cuarentena estacional. Los restaurantes abren bajo la modalidad del delivery y del takeaway. Hay que ver cómo va a funcionar el takeaway en Mendoza, la verdad que es bastante raro, y los vuelos internacionales negro, oscuro, total, ni se habla. Así que todavía, yo les diría, si quieren que repasemos un poco esto, estamos en la etapa del estabilizar, esto fue lo primero que vimos rápidamente, teníamos que hacer home office, reducir costos no esenciales, hablar con nuestros recursos humanos, reanalizar nuestra cartera de inmuebles, reconstruir relaciones con nuestros clientes, aplicar un marketing de guerrilla, posicionarnos sobre las administraciones y hacer un estudio muy serio de métricas. Bueno, yo les diría que esta etapa pasó. Hoy los que no estabilizaron su negocio probablemente estén muy complicados. Estamos en esta etapa, en la etapa de analizar y asumir el impacto dramático en el mercado, pensar acciones post-crisis, post-cuarentena, agendar para mostrar alquileres, precalificando probablemente, esta era una idea, una sugerencia que hacíamos nosotros, renegociar, empezar a renegociar los valores con propietarios, centrarnos exclusivamente en oportunidades y pensar un plan de marketing. Ahora bien, nosotros entendemos que todo esto, dentro de la etapa del preparar, también pasó. El que no analizó y asumió el impacto dramático que iba a haber en el mercado y el que ya no pensó en las acciones post-cuarentena, se equivocó. Porque ya
estamos trabajando, estamos mostrando propiedades y tenemos que pasar por esto. Por lo tanto, estamos en una etapa de seguir agendando para mostrar, precalificando, algo que nos pueda ayudar a hacer más eficiente el negocio, seguir renegociando fuertemente los valores con los propietarios, centrarnos en oportunidades. Estamos viendo un mercado mucho más atomizado, más chiquito. Ustedes con los que vamos hablando nos dicen, mira, me llaman mucho por lotes, todo lo que ya vimos en el webinar anterior que podía llegar a pasar. Si alguien no vio el webinar anterior, recuerde que puede verlo en nuestro canal de YouTube. Y, insisto, pensar en el plan de marketing post-crisis. Vamos a la etapa que va a venir, ojalá que prontamente, que es la etapa de acelerar nuestro negocio, en donde vamos a tener que ejecutar ese plan de marketing, potenciar nuestros equipos de ventas y largar el que quiera de vuelta una captación agresiva de inmuebles y aprovechar los nichos de mercado. Haciendo un repaso con qué nos vamos a encontrar y nos seguimos encontrando, evidentemente esto lo decíamos hace 20 días, 30 días atrás, vamos a mostrar menos y estamos mostrando menos. Vamos a encontrarnos propietarios preocupados totalmente, propietarios perdidos, protocolo de visita, insisto yo en este punto, yo creo que la inmobiliaria que logre llevar gente para mostrarle una propiedad y ponga un paño húmedo en la puerta de la casa, le rocíe los zapatos a la persona con una solución con agua con cloro o con alcohol al 70%, etcétera, genera un impacto positivísimo en la persona que va a ver el inmueble y tremendamente positivo en la familia que está en su casa a la que le están llegando extraños en este momento. Enfocarnos mucho en las visitas virtuales, mejorar los avisos y las fotografías. Seguimos viendo poco impacto en esto, pero sí me quiero detener en esto, ofrecer videos. Hoy, esto es excelente, estamos muy contentos con esto. Hoy estamos aprobando por día la cantidad de videos que antes aprobábamos en una semana. Por día, la cantidad de videos que antes aprobábamos en una semana. Recuerden, y me detengo acá, que el video tiene que ser un video filmado de la propiedad. No puede ser un video de fotos de la propiedad. Para eso tenemos la posibilidad de subir fotos. Yo sé que suena medio obvio lo que estoy diciendo y como, bueno, qué tonto, pero créanme que hemos tenido discusiones fuertes con colegas por este tema. Ajustar el embudo, prospectar más y mejor, ya lo vimos, ser mucho más asertivo a quién le vamos a ir a mostrar la propiedad, generar visitas efectivas, bajar nuestra exposición y la de propietarios y optimizar el gasto. De vuelta, voy a ser rápido porque esto ya lo vimos, sigue siendo un momento central para diferenciarse, renegociar valores profesionalmente, no lo estamos viendo del todo reflejado en la base de datos, reestructurar la cartera, entender el momento claramente es lo más importante y entender de otros mercados. Haciendo un repaso, finalizando el repaso, un review, distanciamiento social, fundamental en este contexto a lo que nos vamos a encontrar, y yo me quiero detener en esto. Por favor, yo voy a insistir, y estoy deseando profundamente equivocarme, pero todo lo que puedan hacer ahora, en este momento, háganlo para prepararse, para poder volver a estar encerrados en un mes, 15 días, 10 días, 2 meses, no lo sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Si salimos y vendemos 2 o 3 lotes, porque hay un montón de gente que tiene unos dólares y se da cuenta que hizo una diferencia, no sé, no cambiemos el auto, no pensemos en aprovechar esa oportunidad por ese lado, en comprar un lote en otro lado. Guardemos esos dólares y pensemos en que podemos volver a estar en este contexto y que un loop de esta curva probablemente lo hayamos pasado bien, probablemente 2 no se comporte de la misma manera. Piensen en cómo funcionaríamos si volviéramos a tener una cuarentena estacional. Piensen en el clima social, piensen en la sensación de derrota, piensen en todo lo que puede pasar. Entonces, yo sé que es durísimo, yo sé que es horrible, que en este momento que por fin estamos volviendo a laburar, este tipo me esté diciendo esto, pero esto puede pasar. Y, a ver, en Chile pasó, y en lugares de China pasó, así que seamos muy, muy cautos con esto. Aprovechemos este momento para virtualizarnos lo máximo posible, aprovechemos este momento, si van a mostrar una propiedad o llamar al propietario, mira, discúlpame, para traerte menos gente, ¿puedo pasar a hacerte un video? Pasen y hagan un video de la propiedad, súbanlo a su canal de YouTube, aprovechemos para explotar todo esto. Nos vamos a encontrar con clientes más exigentes y va a demandar de mayor profesionalismo. De vuelta, especial atención,
redefinir y potenciar las estrategias de marketing, centrarnos en las visitas virtuales, Zoom, propietario, interesado, inmobiliaria, videos en fichas y redes sociales con promoción analítica de vuelta. Vamos a las métricas y veamos qué vamos a promocionar, los tours virtuales, news con oportunidades reales de inversión para los que tengan base de datos de mail, segmentada la base de datos de mail, no le envíen la oportunidad de un lote al que estaba buscando comprar un departamento, potenciar y reestructurar las administraciones, tender al blanqueo, es un gran momento de vuelta para aprovechar este impulso e ir a ese lugar. Tasaciones online, no le llamemos tasaciones, a muchos nos molesta, estimaciones de valor online, va a ser fundamental y es un momento para potenciar fuertemente la exclusividad. Buenas noticias, no todo es malo, ya sabemos que esto va a pasar, que no es definitivo, lo mismo que vimos en el webinar anterior, el mercado se recupera post cuarentena, lo vimos en métricas, ustedes pueden ver sus métricas, las visitas y consultas ya están al nivel de febrero, hay un muy buen escenario para la construcción, insisto, el metro está baratísimo, esta mañana estuve escuchando a la ministra de Desarrollo, van a impulsar fuertemente el Procrear, un mercado con mucho potencial. Así que, bueno, nada, yo les quiero agradecer por su tiempo, espero que ver un poco la foto del mercado en general les haya servido, que ver cómo se vienen recuperando las visitas y las consultas les haya servido, los ayude a prepararse para lo que viene. Somos 26 conectados, estoy a disposición. Voy a ver el chat y abro si quieren micrófonos. Bueno, varios me dicen que se escuchaba un poco entrecortado. La info se puede pasar por mail, ¿sí? Bien, perfecto. No tengo preguntas. Si quieren, los dejo de compartir, ahí les saco el silencio y si alguien quiere hacer alguna pregunta, me lo manifiesta y avanzamos. Ahí todos tienen el micrófono abierto. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, gracias, Estela Maris. Yo, si no, los libero, no hay ningún problema. Ahí está, Sandra, bien. Sandra, activa tu audio y si querés video y te escuchamos. Bueno, se puso el micrófono de vuelta, Sandra, probablemente. No sé, alguien, Raúl, Oscar, si alguno, Matías, por ahí, si alguno quiere preguntar algo, que son los que por ahí les gusta hacer. Marcos, una pregunta. Sí, Oscar. ¿No te parece que la encuesta que hicieron es demasiado caótica, por darle una palabra, y tiene demasiadas variables que no te llamó la atención el resultado de la encuesta, por lo que estuviste hablando, los números que nos pasaste, los datos que nos pasaste? Mira, sin lugar a dudas tiene demasiadas variables, pero también entendemos que el momento ameritaba consultar demasiadas variables. Perdón, pero no me refería a eso, al tipo, sino a los resultados que nosotros dimos. Fueron muy poco coherentes. Gente que opinaba que iba a la baja, otros a la alta, o sea, poca uniformidad en las respuestas. ¿No te llamó la atención eso? Totalmente, Oscar. Si te tengo que ser honesto, creo que la principal crítica que tenemos que hacernos como mercado es que no somos un mercado muy analítico. Realmente el nivel de análisis es bajo. Es bajo, no estamos ejerciendo un nivel de análisis muy profundo en general. Por eso lo marqué. Si marcamos que el mercado va a tender fuertemente a la baja, es muy ilógico pensar que va a aumentar la cantidad de propiedades en venta. Es una cuestión de economía
básica, por llamarla de alguna manera. Y sí, me sorprendió mucho, pero insisto, es la foto del mercado que tenemos. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros la disparamos a 300, casi 330 colegas de Mendoza que están usando InmoClick y, y la respondieron 100 y pico. Es un 30%. Es preocupante en un punto lo que decís, lo que tenemos. Marcos, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Mati, respondo algo. Raúl, la puedo enviar por mail con todo gusto y también va a estar en el canal de YouTube si querés volver a verla. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Sí, Mati, te escucho. ¿Alguna vez en un reportaje que te hicieron en televisión, vos hacías el relevamiento o comentabas cómo estaba la situación de la cantidad de dueño directo que ofrece el producto sin inmobiliaria versus Sí. los inmuebles publicados por inmobiliaria? Sí. Sobre eso te quería preguntar si lo tienen relevado y si no, pedirte si lo pueden hacer, porque creo que sería muy útil para todos, digamos, como ver el impacto de la pandemia en ese indicador, si hay más dueño vende o al revés, se han retirado. O sea, creo que hay cosas como altas y bajas comparado dueño directo, comparado con inmobiliaria, que sería un dato interesante. Y otro dato, perdón, que no son dos preguntas, sino es parte de la misma. Entiendo. También el relevamiento de algo que nos tiene muy sensibilizados a los inmobiliarios, es esto de que justamente ahora vamos a poder probablemente demostrar nuestra valía como tasadores, renegociadores de precios a la baja y conseguir eso. Tal vez estaría bueno también tener el indicador de qué elasticidad de precio están mostrando los dueños vende y qué estamos consiguiendo los inmobiliarios, ¿no? Bien, lo mencioné, por ahí no fui muy claro. Vamos de vuelta. Hace unos 5 o 6 años en InmoClick teníamos 400 propietarios publicando en el sitio, dueño directo, sobre un universo de 6.000 inmuebles. Hoy tenemos un universo de 10.000 inmuebles en este momento, habitualmente tenemos un poco más de 11.000 y tenemos 400 dueños publicando en el sitio. Ahora bien, cuando uno viaja, y yo que voy a congresos y hablo con gente de otros portales a nivel mundial, está pasando exactamente lo mismo. Todas las teorías que decían que el propietario iba a querer asaltar a la inmobiliaria, que los portales habíamos llegado para matar al intermediario, etcétera, ninguna se cumplió, al contrario. Y respecto de lo que vos decís, sí notamos actividad prácticamente nula en términos de precios de parte de los propietarios, de los dueños directos, versus las inmobiliarias. Yo lo dije recién, van a quedar corridos del mercado. Si el mercado de profesionales actúa como tiene que actuar, el dueño directo va a quedar corrido del mercado totalmente. Para entenderte el número, ¿estamos hablando 400 inmuebles versus 10.000 inmuebles o estamos hablando 400 propietarios directos versus las inmobiliarias? 400 inmuebles versus 10.000 inmuebles. Un dueño directo puede publicar un inmueble por año en InmoClick. Ajá. Si no, O gratis. sea que estamos hablando de menos del 10%. ¿Cuánto da? ¿8, 6%? ¿Cuánto da? Mirá, históricamente no ha llegado al 5%. Ok. A ver, para aclararlo, un dueño directo puede publicar un inmueble en InmoClick porque muchas veces nos hacen el reclamo que puede hacerlo gratis, y puede hacerlo gratis porque hoy la gente publica gratis en todos lados. Entonces nosotros no podemos expulsarlo de InmoClick, pero tiene un posicionamiento distinto al de la inmobiliaria. Para estar en los primeros lugares, que es lo que ustedes ven, tiene que pagar un destacado y paga más del doble de lo que paga una inmobiliaria por ese destacado y tiene menos tiempo de exposición que el destacado de la inmobiliaria. Gratis puede publicar un anuncio por año. Si paga, puede publicar 2 o 3, pero por lo general publican 1, Mati, no mucho más. Muchas gracias. Marcos. A vos por la pregunta. Sí, Oscar, te escucho. No sé si ustedes tienen alguna forma de saberlo o ya lo saben. ¿Tienen detectado aproximadamente cuántas propiedades son publicadas por
o sea, la misma propiedad por más de una inmobiliaria. Ese dato No, lo han podido, ¿no? no, es muy difícil, Oscar. Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Mira, la única manera, hay un solo sitio en el mundo, uno solo que lo está haciendo, que es un sitio muy chiquitito todavía en España, que surgió en Barcelona, que se llama Casas, con Z y con K, en donde ellos básicamente, cuando vos publicás el inmueble, tenés que poner el número de catastro. La primera inmobiliaria que lo publica es la que lo tiene. Y es durísimo porque genera una pelea entre colegas, es tremendo, pero son el único sitio que ha logrado hacerlo. Y no lo hicieron con mucho éxito. ¿Qué hicieron? Fíjate qué interesante, pasa que a mí me parece que sería muy difícil que lo hagamos nosotros, pero todos publican el mismo inmueble, todos ingresan el número de catastro, entonces cuando vos ves la propiedad, es como si vos vieras la ficha y abajo vieras el precio de oferta del inmueble por todos los colegas. Es el único sitio que lo está haciendo. Con la informalidad con la que manejamos un montón de variables en Mendoza, vuelvo a lo que hablábamos del webinar anterior, nosotros todavía tenemos clientes que nos llaman enojados porque les pedimos el precio cubierto obligatorio. Me cuesta mucho imaginarme ese escenario, pero sería genial. Bueno, otra cosa rapidito. Yo lo hice por otros medios, me comuniqué con ustedes donde de alguna manera los invitaba, por decirlo, sugería que busquemos la manera de que en algún momento ustedes puedan tener la información de a qué precios se van vendiendo nuestras propiedades y poder de allí sacar un índice de, bueno, para tener por lo menos por zonas, por tipo de propiedad o lo que sea, precios reales de venta. Mirá, lo hablamos, para que silencio acá, lo hablamos en el webinar pasado. Tecnológicamente, resolver eso es facilísimo. Es simplemente incorporar un campo, cuando ustedes dan de baja un inmueble por venta o por alquiler, inclusive, y llevar ese histórico real de qué se está haciendo con esa propiedad. Y la verdad es que lo ejemplificamos con las estadísticas. Cuando largamos el tema de estadísticas para ver por dónde venden o alquilan, lo que terminamos encontrando fue una resistencia muy grande de parte de los colegas en general, porque pensaban que nosotros lo que queríamos era tener una suerte de mecanismo de control sobre eso. Te digo la verdad, Oscar, resolverlo es una estupidez. De hecho, lo hemos pensado decir, che, ¿qué pasa si lo hacemos y lo activamos solamente para los que quieran colaborar con esto, como herramienta de trabajo? Mira, el mercado en el mundo, vos sos un tipo que vos viviste muchos años en Estados Unidos, muchos. El mercado en el mundo funciona básicamente con dos variables, muy, muy simple, ¿no? Es básico, es crédito y precios. Crédito y precios. Crédito no tenemos. Precios tampoco. Entonces, es muy difícil que el mercado nuestro funcione con las condiciones en las que los hemos ejecutado y lo estamos ejecutando nosotros, con las malas prácticas que venimos teniendo como mercado. La verdad, yo te propongo lo siguiente, hablen ustedes, entre ustedes como colegas, y si ustedes quieren que nosotros lo hagamos, nosotros lo hacemos rapidísimo, Oscar. Y llevamos un histórico, y lo segmentamos por zona, y lo habilitamos para los que quieran hacerlo. Muchas veces nos han manifestado el miedo de que venga, no sé, el registro de la propiedad a pedirnos esa información. No sé, tiene que venir Nisman de vuelta para que yo le pase información de lo que pasa en InmoClick. No hay chance de eso. Pero tiene, digamos, resolverlo es muy fácil. Para nosotros, imagínate que es un campo numérico. Ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si ustedes quieren que lo hagamos y ustedes se comprometen a hacerlo, con todo gusto. Es muy simple de hacer. Y para mí ordenaría muchísimo el mercado. Tuvimos algunos intentos de hacer esto con comisiones anteriores del colegio. No, con esta comisión no he hablado de este tema puntualmente.
Ok, muchas gracias. A vos, como siempre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Si no, yo los libero, 10:30. Perfecto, era la idea, que no nos demoráramos más de 1 hora. Sé que todos están trabajando. De hecho, es buenísimo que seamos pocos conectados. Al mismo tiempo, espero que aprovechemos esto para... Gracias a vos, Sandra. Muchas gracias por conectarte. Que aprovechemos este impulso para darnos cuenta de lo importante que es que nos sigamos capacitando al respecto de muchas cosas. Esto no era tanto una capacitación, era más que nada mostrar que el webinar anterior era muy negativo, era muy, muy duro, y hoy la foto es totalmente distinta. Entonces, aprovechar ese momento. Gracias, Sol. Gracias por las palabras. Bueno, no sé si quieren algo más, si no los libero, no tengo ningún problema. Muchas gracias por todo, Marco. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Les mando un abrazo. Adiós.